A lo largo de los siglos, lo genuino siempre ha sido objeto de imitación, y en el ámbito de la fe, esta realidad no es una excepción. Hoy en día, existen numerosas religiones que se autodenominan cristianas, utilizan la Biblia, hablan de Jesús y proclaman un mensaje de salvación. Se hacen presentes en los medios de comunicación, las redes sociales, nuestras comunidades e incluso pueden haber tocado a la puerta de tu hogar. Sin embargo, surge una interrogante inquietante. ¿Es su evangelio realmente el de Jesucristo? ¿Es su Jesús el mismo Jesús de la Biblia? Vivimos en una época de confusión, en la que muchas voces aseguran tener la verdad. Pero si todas estas religiones afirman seguir a Cristo, ¿por qué enseñan doctrinas tan distintas? ¿Cómo es posible que bajo el mismo nombre de Jesús se propaguen mensajes que se contradicen entre sí? En este video, exploraremos 5 movimientos religiosos que se presentan como cristianos, pero que han modificado el mensaje original del Evangelio. Profundizaremos en sus enseñanzas, identificaremos en qué se apartan de las Escrituras y analizaremos cómo han influido en la fe de millones de personas. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces alguna religión que aparente ser cristiana pero que difunda doctrinas contrarias a la Biblia? Déjanos tu opinión. Comencemos. Muchas personas piensan que lo importante no es quien hable de Dios, sino simplemente que se hable de Él. Pero, ¿es esto suficiente? Imaginemos por un instante que una persona está gravemente enferma y en lugar de suministrarle el tratamiento adecuado, decidimos darle cualquier medicamento bajo la premisa de que, al fin y al cabo, es medicina. ¿No sería esto una peligrosa negligencia? ¿No podría, en lugar de ayudar, provocar un daño aún mayor? Algo similar ocurre con el Evangelio. Cada alma necesita la auténtica palabra de Cristo para ser salva. No cualquier mensaje que mencione a Jesús es el Evangelio verdadero. Hay quienes predican en su nombre, pero en realidad desvían a las personas con doctrinas equivocadas, alejándolas de la salvación en lugar de acercarlas. Esta es una realidad innegable. Algunos engañan usando el nombre de Dios, y el peligro no reside solo en el error, sino en que muchos, al confiar ciegamente, terminan atrapados en un evangelio que no es el de Cristo. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo advierte con severidad: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Gálatas 1:8. Pablo hace aquí una advertencia tajante, condenando incluso a sí mismo si alguna vez predicara un evangelio distinto al que ya había sido proclamado. Al decir sea anatema, utiliza una palabra griega que implica maldición, separación para destrucción o condena por parte de Dios. Con esta expresión, subraya la seriedad de alterar el Evangelio de Cristo y el juicio divino que recae sobre quienes desvían a otros de la verdad. Muchas de estas religiones toman elementos del cristianismo, pero los mezclan con enseñanzas humanas o supuestas revelaciones adicionales. Esto hace que, ante los ojos del mundo, parezcan cristianas, pero un análisis detallado revela que no siguen al Cristo bíblico. A continuación, revisaremos 5 de estas religiones y por qué se apartan de la verdad. Número 1. El mormonismo o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el mundo existen muchas religiones que se presentan como cristianas. Utilizan la Biblia, mencionan a Jesús, pero predican un mensaje distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Una de ellas es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como el mormonismo. Aunque aparenta ser cristiana, sus doctrinas difieren fundamentalmente de la enseñanza bíblica. El mormonismo fue fundado en 1830 por Joseph Smith, un joven de Nueva York que afirmó haber recibido revelaciones divinas. Según su relato, en 1820 tuvo una visión en la que Dios Padre y Jesucristo le dijeron que todas las iglesias cristianas eran falsas y que él debía restaurar la verdadera iglesia. Posteriormente, en 1823, Smith afirmó que un ángel llamado Moroni le reveló la ubicación de unas planchas de oro enterradas en una colina de Nueva York, que contenía la historia de un antiguo pueblo americano vinculado a los israelitas. En 1830, Smith publicó el Libro de Mormón, un texto que aseguró haber traducido de manera milagrosa con la ayuda de unas piedras videntes. Este libro se convirtió en la base doctrinal del mormonismo junto con la Biblia, aunque los mormones sostienen que el Libro de Mormón tiene mayor autoridad en caso de contradicción. Desde entonces, el mormonismo ha crecido hasta convertirse en una religión influyente con millones de seguidores en todo el mundo. Aunque los mormones usan términos cristianos y mencionan a Jesucristo, sus enseñanzas se apartan notablemente del Evangelio bíblico. Entre sus doctrinas erróneas destaca la creencia de que Dios fue un hombre antes de convertirse en Dios, idea promovida por Joseph Smith, quien enseñó que Dios mismo fue una vez como somos ahora y es un hombre exaltado,
Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345. Aunque algunos intentan negar esta enseñanza argumentando que no está oficialmente canonizada o que fue expresada ambiguamente, lo cierto es que está registrada en los escritos de Joseph Smith y ha sido enseñada en el mormonismo. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios es eterno y no cambia, y nunca fue un hombre que evolucionó hasta ser Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, leemos: «Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Asimismo, el Salmo 90, verso 2, declara: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esto demuestra que Dios siempre ha sido Dios, sin principio ni fin. Por lo tanto, el Dios mencionado por los mormones no corresponde al Dios de la Biblia, sino a una entidad diferente, fundamentada en enseñanzas humanas. En segundo lugar, la doctrina mormona afirma que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Según el mormonismo, ambos fueron creados por Dios Padre en un estado preterrenal, donde le engendró a todos los espíritus, incluyendo a Jesús y a Lucifer, convirtiéndolos en hijos espirituales. Esta creencia sostiene que, cuando Dios Padre buscó un plan para redimir a la humanidad, tanto Jesús como Lucifer presentaron propuestas distintas. Jesús propuso un plan basado en el libre albedrío y la expiación, mientras que Lucifer planteó uno fundamentado en la imposición y la gloria personal. Al ser rechazada la propuesta de Lucifer, este se rebeló y fue expulsado del cielo junto a sus seguidores. Sin embargo, esta enseñanza contradice claramente la revelación bíblica sobre la identidad de Jesús y Satanás. La Biblia deja claro que Jesucristo no es un espíritu creado, ni un hermano de Satanás. Él es Dios eterno, sin principio ni fin, y el creador de todo lo que existe. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, se dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Esto muestra que Jesús no es una criatura, sino el Dios eterno que existía antes de la creación, superior a cualquier ser creado, incluidos los ángeles. Por otro lado, la Biblia enseña que Satanás fue creado como un ángel perfecto, pero que, al corromperse y rebelarse contra Dios, cayó en desgracia. Satanás no es un hijo de Dios en sentido espiritual, ni un hermano de Jesús, sino un ser creado que se apartó de su propósito original. La doctrina mormona que afirma que Jesús y Satanás son hermanos espirituales es una distorsión que menoscaba la divinidad de Cristo y tergiversa la verdad bíblica. Jesús no es un ser creado, sino el Dios eterno y todopoderoso, mientras que Satanás es solo un ángel caído que se rebeló contra su creador. Aceptar esta enseñanza mormona es rechazar la verdadera naturaleza de Cristo y reemplazarla con una visión errónea. En tercer lugar, el mormonismo enseña que la salvación depende de las obras, afirmando que no basta con la fe, sino que es necesario cumplir con las leyes y ordenanzas de la Iglesia mormona. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es un regalo de gracia, recibido por medio de la fe en Cristo y no por méritos humanos. En Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, se afirma: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto muestra que la salvación no depende de nuestros actos, sino de la obra redentora de Cristo. En cuarto lugar, el mormonismo considera que la autoridad del sacerdocio es fundamental para la salvación. Según su doctrina, existen dos órdenes de sacerdocio: el sacerdocio arónico, que otorga la capacidad de realizar bautismos y administrar la Santa Cena, y el sacerdocio de Melquisedec, que permite conferir el Espíritu Santo y administrar otras ordenanzas esenciales. Además, enseñan que este sacerdocio se perdió tras la muerte de los apóstoles y que fue restaurado a través de Joseph Smith en el siglo XIX. Sin embargo, esta enseñanza entra en conflicto con la Biblia, que enseña que el sacerdocio levítico fue sustituido por el sacerdocio eterno de Cristo, quien es nuestro único sumo sacerdote y mediador ante Dios. Hebreos, capítulo 7, versos 24 y 25, afirma: «Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Esto significa que la salvación no depende de un sacerdocio terrenal, sino de la intercesión continua de Cristo. Finalmente, el mormonismo promueve el bautismo por los muertos, sosteniendo que los vivos pueden ser bautizados en nombre de los fallecidos para otorgarles una oportunidad de salvación póstuma. No obstante, la Biblia refuta esta idea claramente, afirmando que después de la muerte no hay segundas oportunidades. Hebreos, capítulo 9,
verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por último, el mormonismo sostiene que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que corrige las supuestas deficiencias de la Biblia. Sin embargo, esta postura contradice el mensaje bíblico, que declara la suficiencia y plenitud de las Escrituras. Por lo tanto, el Libro de Mormón representa un evangelio distinto al original, llevando a muchos a creer en enseñanzas que no corresponden al mensaje de Cristo. Según el Libro de Mormón, después de su resurrección, Jesús visitó América y predicó a los antiguos habitantes de ese continente. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica, lingüística o histórica que respalde estas afirmaciones contenidas en dicho libro. Además, el texto presenta numerosos errores doctrinales, contradicciones y ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Lo más relevante es que la Biblia advierte de manera clara sobre aquellos que proclaman un evangelio diferente, señalando que son malditos. No lo digo yo, lo dice la misma Escritura. El apóstol Pablo hace una advertencia firme: ni siquiera un ángel del cielo tiene la autoridad para modificar el evangelio de Cristo. Esto resulta crucial, ya que Joseph Smith aseguró haber recibido su mensaje del ángel Moroni. Según la Biblia, esto constituye una grave señal de engaño. Por lo tanto, aunque el mormonismo parezca cristiano superficialmente, al analizar su doctrina queda evidente que presenta un evangelio distinto al de Cristo. Aunque utilicen la Biblia, sus enseñanzas contradicen directamente las Escrituras en puntos fundamentales como la naturaleza de Dios, la identidad de Cristo y el camino hacia la salvación. Por esta razón, es esencial conocer la palabra de Dios y mantenerse firmes en la fe para evitar ser confundidos por evangelios falsos que conducen a la perdición. Número 2. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová surgieron a finales del siglo XIX bajo el liderazgo de Charles Taze Russell en Estados Unidos. Inicialmente, Russell dirigía un grupo de estudio bíblico conocido como los Estudiantes de la Biblia. Con el tiempo, esta agrupación se convirtió en una organización formal llamada Watchtower Bible Land Tract Society. En 1931, bajo la dirección de Joseph Rutherford, adoptaron el nombre de Testigos de Jehová. Desde sus inicios, los Testigos de Jehová han rechazado algunas doctrinas esenciales del cristianismo y han creado su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, en la cual han modificado textos clave para que concuerden con sus enseñanzas. Doctrinas erróneas de los Testigos de Jehová y refutación bíblica. 1. Negación de la Trinidad. Los Testigos de Jehová sostienen que Dios es una sola persona a la que llaman Jehová. Según su doctrina, Jesús no es Dios, sino una creación de Jehová, y el Espíritu Santo no es una persona divina, sino una fuerza activa de Dios. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad está claramente fundamentada en la Biblia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo ser. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Además, en 2 Corintios 13:14 se dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estos versículos muestran claramente que Dios se revela en tres personas distintas, pero siendo un único Dios verdadero. 2. Negación de la divinidad de Jesús. Los Testigos de Jehová también creen que Jesús no es Dios, sino una criatura creada por Jehová, identificándolo con el arcángel Miguel. No obstante, la Biblia es contundente al declarar que Jesús no es un ángel, sino el mismo Dios eterno y creador. En el Evangelio de Juan 1:3 se afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Asimismo, en Hebreos 1:5-6 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Jesús no es el arcángel Miguel, sino el creador de todas las cosas. Miguel es un ser creado, mientras que Jesús es Dios hecho carne. Por lo tanto, el Jesús que predican los Testigos de Jehová no coincide con el Jesús de la Biblia. 3. Negación de la resurrección física de Jesús. Los Testigos de Jehová enseñan que Jesús no resucitó con un cuerpo físico, sino como un ser espiritual. Según ellos, su resurrección no fue en carne y hueso. Esta creencia contradice directamente la Biblia, que afirma que la resurrección de Cristo fue física, visible y palpable. En Lucas 24:39, Jesús les dice a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La Biblia deja claro que la resurrección de Cristo fue corporal, demostrando el poder de Dios sobre la muerte y garantizando la esperanza de vida eterna para los creyentes. Negar esta resurrección equivale a rechazar uno de los pilares de la fe cristiana. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 4. La salvación y la organización. Según los testigos de Jehová, la salvación no es por gracia, sino que depende de la obediencia a la organización conocida como el esclavo fiel y discreto. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación no depende de una organización, sino únicamente de la fe en Cristo. En Hechos 4:12 se dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esto demuestra que ninguna organización puede otorgar la salvación, solo Jesús tiene el poder de salvar. Por último, han modificado la Biblia para que encaje con sus doctrinas. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová ha alterado versículos clave para negar la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1, la traducción correcta sería: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin embargo, la versión de los Testigos de Jehová dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Añaden el artículo un antes de Dios para insinuar que Jesús no es Dios, sino una deidad menor. No obstante, el griego original no admite esta traducción. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19, se advierte claramente contra el acto de añadir o quitar palabras de la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Los cambios en la traducción del Nuevo Mundo evidencian una manipulación doctrinal por parte de la organización. Por lo tanto, los testigos de Jehová enseñan doctrinas que distorsionan la naturaleza de Dios, la divinidad de Cristo y la salvación por gracia. También niegan la existencia del infierno y presentan un Jesús y un evangelio distintos al bíblico. Aunque proclaman ser los únicos portadores de la verdad, sus enseñanzas contradicen las Escrituras. Es fundamental tener precaución, ya que suelen visitar hogares para difundir sus creencias. Sin embargo, la Biblia refuta cada una de sus doctrinas erróneas y nos llama a permanecer firmes en el verdadero evangelio. Jesucristo es Dios eterno, resucitó corporalmente y ofrece salvación por gracia, no por obras ni por pertenecer a una organización humana. Número 3. Los adventistas. El movimiento adventista surgió en el siglo XIX bajo la guía de William Miller, un predicador que profetizó la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Cuando esta predicción falló, el evento fue conocido como la Gran Decepción. Posteriormente, Ellen G. White y sus seguidores reinterpretaron el acontecimiento, argumentando que Cristo no había regresado a la tierra, sino que había iniciado una obra de purificación en el cielo, dando origen a la doctrina del juicio investigador. Desde entonces, los adventistas del séptimo día han adoptado diversas doctrinas que no se alinean con la enseñanza bíblica. Vamos a analizar algunas de estas enseñanzas y su refutación a la luz de las Escrituras. Falsas doctrinas del adventismo y su refutación bíblica. 1. El juicio investigador. Los adventistas del séptimo día enseñan que en 1844 Jesús comenzó la fase final de su ministerio celestial, conocida como el juicio investigador. Según esta doctrina, Jesús revisa las obras de los creyentes para determinar quién será salvo al final. Esto implica que la salvación no está garantizada hasta que Cristo complete este proceso de evaluación. Esta creencia se originó a partir de la interpretación equivocada de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. William Miller y sus seguidores interpretaron este versículo como una profecía sobre el regreso de Cristo en 1844. Tras la falla de la profecía, Ellen G. White y otros líderes adventistas reinterpretaron el evento afirmando que, en lugar de volver a la tierra, Cristo había comenzado el juicio en el cielo. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, y que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para justificar al creyente. En Hebreos 10:14 se afirma: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto significa que no hay un juicio en el que las obras determinen la salvación, ya que el creyente ha sido justificado por la fe en Cristo.
La doctrina del juicio investigador surgió como un intento de justificar la fallida predicción de 1844 y no tiene respaldo bíblico. Además, ha llevado a muchos a vivir bajo una perspectiva legalista, alejándose del mensaje de gracia del Evangelio. 2. El sábado como sello de Dios. Otra doctrina distintiva del adventismo es considerar el sábado como el sello de Dios, interpretando la observancia del sábado como una señal de fidelidad. Según esta enseñanza, en los últimos tiempos, el sábado distinguirá a los verdaderos creyentes de aquellos alineados con el sistema del anticristo. Esta creencia se apoya en textos como Éxodo 20, 8-11, donde se ordena a Israel guardar el sábado como un pacto perpetuo. Sin embargo, la Biblia deja en claro que esta ordenanza fue dada específicamente a Israel como parte de la ley mosaica, y no como un mandato universal para todas las naciones. Ellen G. White, reconocida como profetisa por los adventistas, afirmó haber tenido una visión en la que vio los 10 mandamientos en el cielo, y que el cuarto mandamiento, el sábado, brillaba con mayor intensidad. A partir de esta experiencia, los adventistas desarrollaron la creencia de que la observancia del sábado es el sello distintivo del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Algunos líderes adventistas enseñan que en el futuro, cuando el papado imponga la adoración en domingo de manera obligatoria, aquellos que acepten este día como su jornada de culto recibirán la marca de la bestia, según lo profetizado en Apocalipsis 13, 16-17. Sin embargo, la Biblia nunca vincula la observancia del domingo con la marca de la bestia, ni enseña que el sábado sea el sello de Dios. El verdadero sello de Dios, según Efesios 1, 13-14, no es la observancia del sábado, sino el Espíritu Santo en el creyente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También en 2 Corintios 1:22 se reafirma que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. El sábado era solo una sombra de Cristo. En Colosenses 2, 16-17 se dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto claramente muestra que el sábado señalaba al descanso verdadero que se encuentra en Jesús. La iglesia primitiva no observaba el sábado como obligatorio. En Hechos 27 y 1 Corintios 16:2 se muestra que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, domingo, lo que refleja que no consideraban la observancia del sábado como una práctica necesaria. Por lo tanto, la enseñanza adventista del sábado como sello de Dios representa una interpretación equivocada de la Escritura, basada en visiones personales y no en el mensaje bíblico. La salvación no depende de la observancia de un día específico, sino de la fe en Jesucristo. 3. La aniquilación de los impíos. Los adventistas del séptimo día sostienen que los malvados no sufrirán un tormento consciente y eterno, sino que serán totalmente destruidos en el lago de fuego. Su doctrina se basa en la idea de que Dios es un ser de amor y no permitiría un sufrimiento eterno. También argumentan que la muerte eterna significa la cesación total de la existencia. Para ellos, un castigo eterno sería injusto, y la segunda muerte mencionada en Apocalipsis 20:14 implica la aniquilación completa del pecador. Usan pasajes como Malaquías 4:1, que dice que los impíos serán consumidos como rastrojo, y Romanos 6:23, que afirma que la paga del pecado es muerte. Según esta enseñanza, el fuego del juicio final no es eterno en su duración, sino en sus efectos. El fuego destruye completamente a los pecadores y su aniquilación es definitiva, pero no hay tormento consciente continuo. ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La palabra griega aionios se utiliza para ambos destinos, lo que implica que el castigo eterno tiene la misma duración que la vida eterna. Además, en Apocalipsis 20:10 se afirma que Satanás, la bestia y el falso profeta serán atormentados por los siglos de los siglos. El verbo atormentados implica un sufrimiento consciente y continuo. Si el castigo solo fuera aniquilación, no tendría sentido hablar de un tormento continuo. En Apocalipsis 14:11 se menciona que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Esto indica que el sufrimiento es constante y no una simple destrucción instantánea. Además, en Lucas 16, 19-31, la historia del rico y Lázaro muestra que el rico experimenta un tormento consciente en el Hades, lo que demuestra que los impíos no simplemente dejan de existir. Por lo tanto, la doctrina adventista de la aniquilación contradice la enseñanza clara de la Biblia sobre el castigo eterno.
La Escritura revela que los malvados experimentarán un tormento consciente y continuo, lo que resalta la gravedad del juicio divino. 4. La autoridad de los escritos de Ellen G. White. Los adventistas consideran los escritos de Ellen G. White como una fuente de autoridad para interpretar la Biblia. Según ellos, sus visiones y enseñanzas fueron inspiradas por Dios y son una luz menor que guía hacia la luz mayor, que es la Biblia. Sin embargo, esta postura eleva sus escritos a un nivel de autoridad que influye en la interpretación bíblica, lo cual es problemático. Advertencia bíblica contra añadir nuevas revelaciones. La Biblia advierte contra agregar o quitar palabras de la palabra de Dios. Además, enseña que es suficiente por sí misma para la instrucción y guía espiritual. La dependencia de los escritos de Ellen G. White coloca su autoridad por encima de la Biblia, lo cual puede llevar a interpretaciones erróneas y a una dependencia innecesaria. El adventismo combina algunas enseñanzas bíblicas con doctrinas que distorsionan el mensaje de Cristo. Insisten en la observancia del sábado, añaden revelaciones extrabíblicas y redefinen la salvación como un proceso basado en obras. No obstante, la Biblia enseña que la salvación es por gracia y que la obra de Cristo en la cruz es completa. La vida eterna no depende de ritos o leyes, sino de la fe en Jesús. Número 4. El catolicismo romano. El catolicismo romano afirma ser la única iglesia verdadera, pero sus doctrinas están impregnadas de enseñanzas que no se alinean con la Biblia. Cualquiera que examine estas doctrinas con sinceridad encontrará contradicciones. El catolicismo romano se fue consolidando de manera progresiva desde el cristianismo primitivo, estableciéndose como una institución centralizada en Roma con la primacía del Papa. Con el paso de los siglos, la Iglesia Católica adoptó muchas doctrinas y prácticas que no tienen fundamento bíblico, sino que provienen de tradiciones humanas. Por ejemplo, el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo estableció dogmas esenciales sobre la divinidad de Cristo, pero con el tiempo la Iglesia añadió enseñanzas no bíblicas como la veneración de imágenes, la supremacía papal y la justificación por obras. Falsas doctrinas del catolicismo romano. 1. La veneración de María y los santos. La Iglesia Católica enseña que María es la Madre de Dios, que intercede por los creyentes y que fue concebida sin pecado, dogma de la Inmaculada Concepción. Además, promueve la oración a los santos como intercesores. Sin embargo, la Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 se dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia no respalda la práctica de orar a los muertos. Por el contrario, condena cualquier intento de invocarlos. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios advierte contra toda forma de comunicación con los muertos, considerándola una abominación. 2. La infalibilidad papal. El catolicismo enseña que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra sobre doctrina de fe y moral. Sin embargo, la Biblia no afirma que ningún hombre sea infalible, solo Dios es perfecto. Incluso Pedro, considerado el primer papa, fue reprendido por Pablo por su error doctrinal, Gálatas 2, 11-14. 3. La salvación por obras y sacramentos. El catolicismo sostiene que la salvación se obtiene a través del bautismo, la confesión, la Eucaristía y otras obras meritorias. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es por gracia mediante la fe, y no por obras. En Juan 3:16, Jesús declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 4. El purgatorio y las indulgencias. La Iglesia Católica enseña que las almas pasan por el purgatorio para purificarse antes de entrar al cielo. Sin embargo, la Biblia no menciona el purgatorio. Al contrario, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto demuestra que no hay una segunda oportunidad de purificación después de la muerte. Jesús ya pagó el precio completo por nuestros pecados en la cruz. Estas son solo algunas de las muchas doctrinas erróneas que el catolicismo romano ha adoptado a lo largo del tiempo, basándose en tradiciones humanas en lugar de la revelación bíblica. La Escritura advierte contra seguir mandamientos de hombres en lugar de la palabra de Dios. La Biblia enseña que la salvación no depende de rituales, sacramentos o méritos humanos, sino que es un regalo de Dios por gracia, mediante la fe en Cristo. Número 5. Los unicitarios. El movimiento unicitario tiene sus raíces en el siglo III, cuando algunas sectas rechazaron la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, su forma moderna surgió a principios del siglo XX dentro del movimiento pentecostal unicitario,
también conocido como solo Jesús o modalismo. Se separaron del pentecostalismo tradicional porque niegan la doctrina trinitaria y enseñan que Dios es una sola persona que se manifiesta de distintas formas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar de ser tres personas distintas en un solo Dios. Falsas doctrinas de los unicitarios. 1. Negación de la Trinidad. Los unicitarios afirman que Dios no es tres personas, sino una sola que se manifiesta de diferentes maneras. Sin embargo, la Biblia muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas que interactúan entre sí. En Mateo 3, 16-17 se narra el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje muestra claramente la distinción de personas en la Trinidad. 2. Bautismo solo en el nombre de Jesús. Los unicitarios afirman que el bautismo debe hacerse únicamente en el nombre de Jesús, en lugar de en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús ordenó bautizar en el nombre de los tres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo: Bautícese en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38, pero no como una nueva fórmula, sino para enfatizar que los judíos debían reconocer a Jesús como el Mesías. 3. Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Los unicitarios sostienen que Jesús es el mismo Padre y el Espíritu Santo, negando la distinción de personas en la deidad. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús oró al Padre, el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo. La enseñanza unicitaria distorsiona la verdadera naturaleza de Dios. Es fundamental estar alerta ante doctrinas que tergiversan la naturaleza de Dios y el mensaje de salvación. La Biblia revela claramente la Trinidad y el camino de la fe en Cristo. Por ello, es crucial profundizar en las Escrituras, aferrarse a la verdad y no dejarse llevar por enseñanzas que contradigan la revelación bíblica. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes, y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y su disposición para acompañarnos en esta reflexión. Nos encantaría que nos sigan acompañando en nuestros próximos videos. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.